Primera de Pedro 2, 1 al 3, juntos leemos la palabra del Señor, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Oramos. Padre, te agradecemos por este tiempo, por tu palabra que hoy, Señor, podemos leer, estudiar, meditar, Señor. Gracias por este momento. Abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para recibir tu palabra en esta hora. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues estamos iniciando un nuevo año. Este es el primer día del 2023 y sin duda muchas personas se preguntaron cuáles eran los propósitos de este nuevo año. ¿Qué propósitos tenemos en este año que estamos por comenzar y que estamos ya iniciando? Y sin duda hay muchos propósitos. De hecho, algunos acostumbran comprar uvas y el día 31, ¿verdad?, pedir algunos deseos, como propósitos o deseos que se buscan en este nuevo año. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, nosotros encontramos que con el paso del tiempo, con el paso de los años, vamos acumulando muchas cosas, los cuales no queremos desechar. Y sin duda este año que estamos terminando, hemos acumulado muchas cosas en nuestro corazón, en nuestra vida. Muchas tristezas, resentimiento, dolor, enojo, temores. Pregunto, ¿vale la pena guardar eso en nuestro corazón? ¿Vale la pena guardar el resentimiento? ¿Vale la pena guardar el enojo? Yo creo que no vale la pena. Sin embargo, están ahí y los guardamos en nuestro corazón. Y eso, hermanos, estas cosas impiden, en primer lugar, nuestro crecimiento y fracturan las relaciones con nuestro prójimo, con nuestro hermano, con nuestra hermana. Cuando nosotros guardamos el resentimiento, el enojo, la ira, las guardamos y eso hace que nosotros fracturemos una relación con nuestro hermano. El apóstol Pedro nos habla de dos cosas que debemos hacer en nuestras vidas, dos cosas importantes que debemos considerar en nuestras vidas y sobre todo en este año que comenzamos. De hecho, el tema general que vamos a estar viendo, por lo menos en este enero, va a ser propósitos de este nuevo año. ¿Cuáles son y cuáles deberían de ser los propósitos de este nuevo año? Y el apóstol Pedro nos habla aquí de dos cosas que debemos nosotros considerar en nuestras vidas. Primero, desechar. Y segundo, desear. Desechar y desear. Dos cosas que vamos a estar viendo el día de hoy. Con el tema específico de este día, estudiando la palabra del Señor. Estudiemos su palabra. Eso creo que debería ser un buen propósito en este año, ¿no creen? Que pongamos en nuestro corazón el deseo de estudiar, de leer la palabra de nuestro Dios. Eso debe ser un buen propósito en este año. Y usted dirá, bueno, pero es que ya lo hacemos. Qué bueno, gracias a Dios que ya lo hace. Pero si tal vez estás pensando en todavía sí, yo leo la palabra, pero a veces me acuerdo, a veces no. Entonces estás luchando con el tiempo y con el cansancio y con muchas cosas que muchas veces impiden que podamos nosotros meditar en la palabra, leer la palabra. Entonces debería ser un buen propósito en este año que comencemos leyendo la palabra del Señor. Algunos han dicho y han comentado, yo he leído la Biblia completa de Génesis a Apocalipsis 3, 4 veces y dices, wow, interesante, ¿no?
Ahora, pero no solamente es leer, sino estudiarla y que esta palabra hable a mi corazón. Y el apóstol Pedro nos habla el día de hoy. Lo primero que nosotros encontramos cuando leemos la palabra es lo que dice aquí el apóstol Pedro. Dice, desechando. Así comienza el versículo 1 del capítulo 2. Desechando. Pero me llama la atención porque después de esta palabra desechando viene, por lo menos en la Reina Valera, viene desechando pues. Esa es otra palabra que viene en la Reina Valera, desechando pues. Esto se puede interpretar como por lo tanto, o sea, el pues es por lo tanto, ¿sí? Y realmente incluye un llamado enérgico y contundente de parte del apóstol para todo cristiano. Entonces la pregunta es, ¿qué dijo el apóstol para que llegando en el capítulo 2 diga, desechando pues y a la vez deseemos la palabra? O sea, ¿qué ha dicho el apóstol Pedro? Bueno, el apóstol llamó en los versículos anteriores a algo importante que debemos leer el día de hoy. Primera de Pedro 1:15 dice así, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El apóstol llamó a la iglesia, a los hermanos, a vivir en santidad. Y es lo que dice, que quien nos ha llamado es santo. Y de hecho se ha presentado como el 3 veces santo. Y este Dios poderoso y 3 veces santo nos dice que nosotros seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Y luego dice, porque escrito está, versículo 16, sed santos porque yo soy santo. Amados hermanos, este es el motivo por el cual nosotros debemos vivir en santidad y por lo cual debemos desechar todo aquello que no nos lleve a la santidad. Y por eso el apóstol Pedro está diciendo, desechando pues en nuestra vida aquellas cosas que no nos están empujando a la santidad. ¿Sí? Y esto es una tarea titánica. Porque vivimos en una cultura, en un mundo donde todo el tiempo estamos siendo empujados, no a la santidad, no, sino a lo contrario, a la desobediencia al Señor. Por eso el versículo 17 del capítulo 1 sigue diciendo el apóstol Pedro, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No solamente es un llamado a la santidad, sino un llamado a caminar en santidad. Tiene que ver con un estilo de vida, con una conducta, con algo que nosotros estamos llamados a hacer. El apóstol Pedro está llamando a la iglesia, está diciendo a los hermanos, Dios es santo. Y te llama a ti a vivir en santidad. Es decir, a adoptar una vida, un estilo de vida en completa santidad delante del Señor. Pero me llama la atención que el apóstol Pedro en su carta no solamente habla de vivir en santidad y a tener una conducta, un ejemplo de vida, de testimonio hacia los demás, sino también, dice el versículo 22, de esta manera, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro aquí? Dice, amaos unos a otros. Esto es un amor santo, un llamado a amarnos unos a otros. Ahora pensemos en lo opuesto. ¿Qué hace que yo no pueda amar a mi hermano, a mi hermana? ¿Qué hace, hermanos? Hay muchos factores que contribuyen a eso, que batallemos, que luchemos. Y uno de ellos es lo que estábamos mencionando hace ratos.
Nosotros tenemos una habilidad grande de guardar cosas, no solamente físicas. A veces batallamos o luchamos con ello, ¿verdad? Yo batallo mucho para eso de desechar. Siempre, si compro algo o tengo algo allí en casa, siempre pienso y digo, para algo ha de servir. Y entonces lo tengo guardado ahí, guardado, y nunca lo uso. Pero ahí está en la bodega. Siempre somos dados a guardar cosas. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas cosas usted tiene guardado en su bodeguita ahí que no ha usado por años, pero ahí lo tiene y sigue con la idea de que un día lo va a usar? No sé cuándo, pero no sé si llegará ese día en que uses eso. Entonces tenemos la habilidad para guardar cosas, pero también, no solamente físicas, sino emocionales. Cuando alguien nos ha hecho algo, lo guardamos. Y cuando nosotros guardamos esas cosas, lo que hace es fracturar una relación. Porque eso nos impide acercarnos a la otra persona, eso nos impide poder construir una relación, un amor fraternal. Dice el apóstol Pedro, amaos unos a otros entrañablemente. Entrañablemente, ¿qué es entrañablemente? O sea, con todas tus entrañas, con todo tu corazón, amar a alguien. Ese es el amor del Señor. Entonces, en el versículo 1 encontramos la palabra desechando. ¿Qué significa esta palabra desechando? Significa en el griego despojarse. Es despojar, es quitar, es poner lejos de sí, de una vez por todas, es eliminar. Cuando estamos trabajando algo en la computadora y ya terminamos el archivo o ya no ocupamos el archivo que estamos trabajando, ¿qué hacemos? Le damos el clic y buscamos donde dice eliminar y luego lo eliminamos. Y se va a una cesta, esto es obviamente digital, ¿verdad? Una cesta donde depositas eso que has eliminado. Sin embargo, en esa cesta tú puedes recuperar el archivo que eliminaste. Puedes ir a la cesta y dar restaurar. A veces nos pasa algo similar, hermanos. Decimos desechamos, pero lo dejamos en esa cesta. Y un momento, un día, lo volvemos a restaurar, a revivir. Pero aquí el apóstol está diciendo, eliminen. O sea, el apóstol Pedro nos dice que debemos, no dice que nosotros debamos luchar contra estos males, contra estas cosas, sino que debemos dejarlos a un lado, debemos eliminarlos, no enfrentarlos, eliminarlos. Y en ese mismo contexto, el apóstol Pablo nos dice en Efesios 4:22, en cuanto a eliminar, en cuanto a desechar, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué dice el texto? Está diciendo, en cuanto a la pasada manera, aquellas cosas que tú eras antes, ¿qué vas a hacer? Vas a despojarte, vas a eliminar, vas a quitar de tu vida. Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotras todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Te das cuenta qué cosas debes desechar en tu vida? A veces, cuando tratamos de ver nuestra vida y analizarnos, evaluarnos, nos damos cuenta que hay una palabra que suelo usar, que por cualquier cosa a veces nosotros nos prendemos rápido. Con eso luchamos todo el tiempo. Si hay algo que no nos gusta, inmediatamente nos encendemos. ¿Y qué dice el pasaje, hermanos? Dice que vamos a dejar todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia. Te pregunto el día de hoy,
¿Qué tan fácil eres para responder con estas cosas que está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Respondemos fácilmente con ello? Cuando somos presionados, ¿cuál es nuestra reacción, hermanos? Y siendo honestos, todos luchamos con la ira, todos luchamos con el enojo. ¿O habrá alguien el día de hoy, aquí el día de hoy, que no se enoje? Que diga, yo no me enojo. Si hay alguien aquí que no se enoje, pues al rato lo entrevistamos para ver cómo es que le está haciendo para no enojarse, porque creo que todos luchamos con el enojo. Ahora, lo que está diciendo aquí el pasaje es, ahí en el versículo 8, dejad. Entonces vamos a abandonar, vamos a hacer a un lado aquello que está causando en nosotros enojo, resentimiento. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una lucha, hermanos. Nosotros estamos caminando hacia aquel lugar donde el Señor ha marcado, pero ese camino que llevamos no es nada fácil, hermanos. Es un camino donde nos vamos a encontrar con muchas cosas, y el pasaje nos dice aquí, para que podamos nosotros recorrer este camino, nos dice: despojémonos de todo peso. O sea, es decir, en una caminata no funciona llevar una mochila. Los corredores, cuando se inscriben en alguna carrera de 5K o no sé qué más, kilometrajes, ¿qué hacen? Llevan el vestuario específico, ideal para eso. Y no llevan una mochila para llevar ahí el agua no, o sea, van sin nada. ¿Por qué? Porque ese peso les impedirá poder avanzar. Entonces aquí el pasaje está diciendo: despojémonos de todo peso y del pecado, porque el pecado es un peso, hermanos. Y entonces vamos a correr, pero correr con paciencia. Eso es una carrera de resistencia, hermanos. La vida cristiana es una carrera de resistencia y se requiere paciencia. No es que iniciaste hoy y ya mañana tú eres un cristiano ejemplar. No, hermanos, porque la obra que el Señor ha comenzado en nosotros, en cada uno de ustedes, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y Santiago 1:21 nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pregunto, ¿por qué debemos desechar de nosotros el pecado? Porque dice aquí: desechando el pecado. ¿Por qué? Escuchábamos hace rato, es porque Dios es santo, hermanos, y porque Él nos ha llamado a vivir en santidad. Te pregunto, ¿qué pecados debes desechar en tu vida? ¿Hay un pecado con el cual estás luchando y que debas desechar, que debas eliminar de tu vida? ¿O habrá alguien aquí que no peque? Todos luchamos con el pecado, hermanos. De una u otra manera estamos luchando con el pecado. Y entonces debemos desechar todo ello. Por eso el apóstol Pedro dice, ahí en el versículo 1, desechando pues. ¿Qué vamos a desechar? Toda malicia, o sea, toda maldad, todo engaño. Vamos a desechar toda hipocresía, toda envidia, todas las detracciones. Y esto no es una lista pequeña en el que tú dices, nada más eso. No, es un ejemplo de las cosas que debemos desechar en nuestras vidas. Gálatas, el apóstol Pablo escribe una lista la lista de lo que no es el fruto del Espíritu, ¿sí? Entonces, amados hermanos,
Pensemos, reflexionemos de qué manera el Señor está hablando a tu corazón el día de hoy y qué cosas tú debes desechar en tu vida. Yo no puedo decir las cosas que debes desechar, porque al final del día tú sabes esas cosas con el cual estás luchando, con el cual estás batallando y que tal vez le has pedido muchas veces al Señor que te ayude a poder salir de ese pecado, de ese círculo donde empezamos a dar vueltas, porque eso es el pecado, hermanos. Es un círculo donde nos metemos y estamos dando vueltas y vueltas. Y tal vez has doblado tus rodillas y le has dicho al Señor: Señor, yo quiero agradarte, yo quiero servirte, yo quiero honrarte, yo quiero ser íntegro, pero estoy luchando con esto en mi vida. Porque las tentaciones, hermanos, están presentes todo el tiempo. ¿Cómo le hacemos entonces para eliminar esas cosas que ha dicho el apóstol Pedro aquí? Vamos a desear. Versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Usted ha probado una leche adulterada? ¿Ha probado la leche adulterada? La leche adulterada, para empezar, no tiene buen sabor. No es agradable. Y en el versículo 2, el apóstol señala esta acción y esta segunda acción que debemos de hacer nosotros, desear. Este verbo está en imperativo. Es un imperativo y sabemos qué significa un imperativo. Es un mandato, ¿no? Es hazlo, no tienes opción. O sea, significa anhelar, ansiar. Y esto debe ser un propósito de todos los días, hermanos. Desear, anhelar la palabra de Dios. El apóstol Pedro llama a los cristianos, a los hermanos, a tener apetito, deseo por la palabra de Dios. Y usa una metáfora que todos conocemos. Es decir, llama a los cristianos a desear con prontitud la palabra del Señor. Y compara entonces la palabra como de un recién nacido, deseando la leche materna. O sea, un recién nacido lo hace así. Recuerdo cuando nuestros niños estaban pequeños y recién nacidos, se levantaban cada 2 horas a tomar la leche. O sea, y no preguntaban si tenía sueño o no. Se levantaban llorando porque querían la leche. Y no tenías otra opción más que después de algunos minutos levantarte, porque eso de que el sueño te vence no es algo fácil. ¿Sí? Y así son nuestros hijos, desde pequeños, recién nacidos. No preguntan si papá tiene o no. O sea, yo no veo a mis hijos estresados si va a alcanzar la quincena o la semana. O sea, ellos no están estresados si el dinero va a alcanzar o no. Si ellos quieren algo, lo piden. Y entonces aquí el apóstol Pedro está diciendo, así como esos niños que muestran su necesidad, así nosotros también. Y a la vez entonces el pasaje nos muestra una profunda necesidad que todos tenemos de alimentarnos, hermanos. Y en ese mismo contexto nosotros encontramos otras referencias bíblicas respecto a la palabra y de cómo nosotros debemos desear la palabra en nuestro corazón. La palabra del Señor, la que usted tiene en sus manos, es comparado como el pan. El Señor Jesús, cuando fue tentado en el desierto, Satanás le dijo, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay una comparación ahí. La comparación es con el pan. No solo de pan vive el hombre.
Entonces, ¿cómo vivimos? Esa es la pregunta. ¿Cómo nos alimentamos nosotros? Dice, de la palabra del Señor. Con eso se alimenta tu vida. Pero también es comparado con la miel. El Salmo 119, 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y también es comparado como ese alimento, como lo leíamos en la carta de Pedro. Un alimento. Jeremías 15, 16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Un alimento, hermanos. Entonces el apóstol Pedro nos dice que este alimento produce crecimiento y nos lleva a la madurez cristiana. Esto es de suma importancia, amados hermanos, porque conectando lo que hemos dicho sobre desechar todo pecado, preguntamos, ¿habrá algún pecado que le haya quitado el apetito por leer y estudiar la palabra de Dios? Porque si no deseamos leer la palabra, algo está pasando en nuestra vida. Y derivado de esto podemos concluir, si nosotros no estamos creciendo, se debe a algo que está impidiendo nuestro crecimiento. Y esto no tiene que ver con una orden que tú puedas darle y le dices a alguien, oye, crece, crece, porque no funciona así. No funciona así. Yo no me levanto todos los días y le digo a mis hijos, hijos, crezcan. Yo sé que ellos están creciendo, a veces no nos damos cuenta, pero están creciendo y de alguna manera los distinguimos porque el pantalón ya no le queda como le quedaba hace 3 meses. Sabemos que están creciendo. Y si hay un problema de crecimiento, entonces hay algo que está pasando físicamente en el cuerpo de nuestros hijos. Entonces, si tú no estás creciendo espiritualmente, algo está pasando en tu vida. Hay alguna situación que está provocando ese estancamiento en tu vida. Entonces, al presentarnos la imagen de un recién nacido que desea la leche, podemos observar nosotros el comportamiento de estos bebés. Ellos actúan como que si sus vidas dependiesen del próximo alimento. Así actúan los bebés. Lloran desmedidamente hasta que se les dé el alimento. Entonces el apóstol Pedro nos dice, no podemos crecer si no renunciamos a esas cosas que ha mencionado en el versículo 1. Por lo tanto, hermanos, desarrollamos un deseo por la palabra cuando entendemos que ella es la fuente de nuestras vidas. Entonces empezamos a desarrollar un deseo por leer la palabra del Señor. Pregunto, ¿usted lee la palabra del Señor? Partamos por ahí. Leer la palabra del Señor. Y luego llegamos a otro punto que es estudiar la palabra del Señor. Pero cuando nosotros entendemos que la palabra del Señor es la fuente de nuestras vidas, entonces daremos ese paso de leerla. Dice Isaías 55, 10 al 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Cuando la lluvia se va, hermanos, las plantas se secan, las plantas mueren. Pero cuando la lluvia riega la tierra, se ve bonito, ¿no? El cerro de la silla, cuando está lloviendo, verde. Pero cuando no está lloviendo, ¿cómo ves el cerro de la silla? ¿Verdad? Se ve todo seco. Y entonces aquí se está haciendo una comparación, que la palabra de Dios es como esa lluvia, que cuando riega tu corazón, empieza a brotar y a germinar esta palabra en tu vida. Si nosotros no nos alimentamos, esa lluvia no está cayendo en nosotros.
Y cuando nosotros entendemos que esta palabra elimina el pecado de nuestras vidas, leemos lo que dice el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es tu palabra, la palabra del Señor. Cuando entendemos, hermanos, que nuestras vidas necesitan de la palabra de Dios, por eso encontramos en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, sucede algo, dice Juan. Lleva muchos frutos, porque separados de mí, ¿podemos hacer algo? Dice Jesús. Dice, nada podéis hacer separados del Señor. Quiero concluir en esta hora, en este año que iniciamos, dando gracias a Dios. Pero dice el versículo 3 de la siguiente manera: después de haber exhortado a que desechemos y luego deseemos la palabra, nos dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Usted cree que Dios es bueno? Ha sido bueno con nosotros en este año que terminamos. Hemos visto la mano poderosa del Señor obrando en nuestras vidas. Porque en medio del dolor o la tristeza o lo que hayamos enfrentado en este 2022, de algo estamos seguros, es que el Señor ha estado en control de todas las cosas. ¿Sí? Él ha sido bueno, hermanos, todo el tiempo. Por eso dice el versículo 3, si en verdad habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, cuando realmente nos hemos dado cuenta de cuán bueno es el Señor, vamos a desechar los pecados que nos impiden la santidad y vamos a desear con intensidad comer de la palabra. Este es el llamado que tenemos hoy, amados hermanos, a desechar los pecados de nuestras vidas y desear como un recién nacido la palabra de Dios. Que esto sea el propósito, no solamente de este nuevo año, sino el propósito de todos los días de nuestra vida. Alimentarnos todo el tiempo de la palabra del Señor. Yo te invito a que hagas un plan de lectura, a que digas, sí quiero leer la palabra, sí quiero estudiar la palabra. Proponte eso en este año. Juntos sigamos creciendo en el Señor y que este año realmente sea un año en el que sigamos conociendo más y más del Señor. Pero ¿cómo vamos a conocer más del Señor? Aquí está. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a estudiar la palabra del Señor. A veces, hermanos, invertimos más tiempo revisando nuestras redes sociales y todo lo que pasa en la red social. Invertimos mucho tiempo en los teléfonos. Si es para leer, está bien. Pero no sé si estés de acuerdo conmigo, que la mayor parte de ese tiempo no necesariamente es para leer la palabra del Señor. Entonces, quiere el Señor que el día de hoy podamos hacer ese propósito en nuestra vida de leer la palabra del Señor y seguir conociendo más y más de nuestro Señor Jesucristo. Propósitos de nuevo año: leer la palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos porque siempre hablas a nuestro corazón, porque en este día nos enseñas, Señor, lo fundamental que es estudiar y leer tu palabra. A veces por el tiempo, por vivir a las carreras, nos olvidamos, Señor, de este punto fundamental de nuestra vida, de estudiar y meditar y desear como un niño recién nacido tu palabra. Perdónanos, Señor,
Perdónanos porque hemos invertido nuestro tiempo en otras cosas que no nos llevan a la santidad. Perdónanos porque, Señor, hemos buscado solo nuestros deseos, satisfacer nuestros deseos, y no hemos buscado, Señor, con regocijo, desear, comer tu palabra. Perdónanos por ello y ayúdanos en este año 2023 a realmente proponernos a leer, a estudiar, a meditar en tu palabra, y que esto, Señor, sea algo que continuamente estemos haciendo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.